200 metros bajo la Antártida, en un lugar donde la luz del sol nunca llegó, algo sigue vivo. No debería existir movimiento ahí. No debería existir agua líquida, ni ecosistemas, ni historia en curso. Pero existe. Bajo kilómetros de hielo sólido, en un silencio absoluto que dura miles de años, ríos fluyen hacia arriba, lagos respiran bajo presión extrema y formas de vida sobreviven sin jamás haber visto el cielo. Desde arriba, la Antártida parece vacía, blanca, muerta. Pero esa es la mayor ilusión geográfica del planeta. El hielo aquí puede superar 5 kilómetros de espesor. Es suficiente para aplastar ciudades enteras, borrar montañas, esconder continentes completos. Aún así, debajo de él, existe un mundo activo. Un sistema vivo, conectado, en funcionamiento. El mayor reservorio de agua dulce de la Tierra no está detenido, congelado en el tiempo. Se mueve, responde, transporta energía, memoria y valor. Y es exactamente por eso que las mayores potencias del planeta están mirando hacia allá con más atención que nunca. La Antártida no es solo hielo. Es un archivo. Cada capa de nieve que cayó a lo largo de cientos de miles de años se compactó, atrapando pequeñas burbujas de aire. Atmósferas enteras quedaron congeladas ahí dentro, como cápsulas del tiempo microscópicas. Cuando científicos perforan el hielo y extraen los llamados isecores, no están solo sacando hielo, están retirando fragmentos del pasado de la Tierra. Aire de 1 millón de años atrás. Vestigios de erupciones volcánicas antiguas. Firmas químicas de épocas en que el planeta era irreconocible para nosotros. Estos cilindros de hielo cuentan historias que ningún otro lugar del mundo logra contar. Revelan cuando el desierto del Sáhara fue verde, cuando los niveles de carbono eran la mitad de los actuales, cuando grandes extinciones comenzaron a formarse. Si ese hielo se derrite, ese registro desaparece para siempre. La Antártida no olvida, pero puede ser borrada. En la superficie, el continente parece inmóvil, pero está en constante transformación. En algunas regiones, el viento es tan fuerte que elimina completamente la nieve recién caída, revelando campos de hielo azul. Hielo antiguo. Hielo que perdió las burbujas de aire, absorbió la luz de forma distinta y ahora brilla como si hubiera sido pulido. En otros puntos, la nieve se acumula sin parar, enterrando todo lo que encuentra a su paso. Aviones, equipos, historias humanas completas desaparecen bajo capas que nunca vuelven a moverse. Hay lugares donde el hielo encuentra el calor. El monte Erebus, el volcán activo más al sur del planeta, libera gases calientes que excavan cavernas dentro del hielo. Dentro de esas cavernas, científicos encontraron musgos, algas y secuencias de ADN que no corresponden a nada ya catalogado. Vida surgiendo donde no debería existir. La Antártida no es estéril. Solo opera con reglas distintas. Y mientras más profundo se desciende, más extraña se vuelve esta realidad. A cerca de 1 kilómetro bajo la superficie, el hielo deja de ser solo un bloque sólido. Empieza a interactuar con el agua. Entre el hielo y la roca, hay movimiento. Lagos gigantescos, algunos del tamaño de grandes ciudades, permanecen sellados desde hace millones de años. Ríos subglaciales recorren cientos de kilómetros en la oscuridad total, conectando regiones enteras del continente sin jamás emerger a la superficie. Cuando estos lagos drenan, lo hacen de forma violenta. Miles de millones de litros de agua pueden desplazarse en cuestión de días, elevando y bajando el hielo sobre ellos como si el continente estuviera respirando. Satélites ya registraron áreas completas subiendo y bajando metros sin que nada fuera visible a simple vista. La Antártida se mueve por dentro. Y nosotros casi nunca tocamos este mundo. Si sumamos todos los puntos donde seres humanos realmente alcanzaron el ambiente subglacial, el total no ocupa más que una cancha de básquetbol. El resto se mapea a distancia. Helicópteros cruzan el continente cargando sensores electromagnéticos gigantes, enviando señales a través del hielo para ver que está congelado, que está líquido y que se está moviendo allá abajo. Es una especie de ecolocalización de un continente invisible. A veces, este mundo oculto deja escapar pistas. En un glaciar llamado Taylor, un flujo rojo oscuro emerge del hielo, manchando el paisaje blanco como una herida abierta. Es lo que se conoce como Blood Falls. El agua sale transparente, pero al entrar en contacto con el oxígeno, el hierro disuelto se oxida y tiñe todo de rojo. Esta agua es más salada que el océano, antigua, aislada por cientos de metros de hielo durante millones de años. Transporta nutrientes, carbono, hierro, elementos que, al llegar al océano, alimentan cadenas completas de vida marina. Nada en la Antártida existe de forma aislada. Lo que sucede bajo el hielo afecta al océano. El océano sostiene al plancton. El plancton alimenta al krill. El krill sostiene a las mayores criaturas que jamás vivieron en la Tierra. Ballenas azules, gigantes que dependen de un equilibrio que comienza en ríos invisibles, fluyendo bajo kilómetros de hielo. Y ahora, este equilibrio llama la atención no solo de científicos, sino de gobiernos. Porque bajo este hielo, además de historia y vida, existe algo más.
Algo que puede redefinir poder, recursos y el futuro del planeta. Pero para entender eso, es necesario ir aún más profundo. Mucho más profundo. Cuanto más profundo se desciende en la Antártida, más se aleja de la imagen congelada que existe en el imaginario popular. La oscuridad se vuelve absoluta, la presión se vuelve aplastante y el hielo deja de ser solo hielo. Aquí abajo, está moldeado por algo inesperado: calor. Un calor antiguo, persistente, proveniente de la propia Tierra. Bajo la Antártida Occidental, ocultos por kilómetros de hielo, existen decenas de volcanes. Algunos dormidos, otros activos. No explotan como los volcanes que conocemos. El peso del hielo impide erupciones violentas. En su lugar, el calor se acumula silenciosamente, derritiendo el hielo desde abajo, creando bolsas de agua, vapor e inestabilidad. Durante décadas, los modelos climáticos se enfocaron casi exclusivamente en lo que ocurre por encima de la superficie. El aumento de la temperatura del aire, el calentamiento de los océanos, el colapso de las plataformas de hielo. Pero algo faltaba. La Antártida no responde solo al calor que viene desde arriba. También se calienta desde abajo. Cenizas volcánicas atrapadas en las capas profundas del hielo cuentan la historia de erupciones que ocurrieron mientras el continente era lentamente sepultado. Datos sísmicos más recientes indican que parte de ese sistema continúa activo hasta hoy. Esto ayuda a explicar por qué la Antártida Occidental está cambiando tan rápido. No es solo el clima, es la geología. El hielo ahí está asentado sobre una corteza más delgada, fragmentada, quebrada por millones de años de actividad tectónica. A diferencia de la Antártida Oriental, que descansa sobre un bloque antiguo y estable de corteza continental, la parte occidental es joven, frágil y en muchos puntos queda por debajo del nivel del mar. Si el hielo desapareciera hoy, gran parte de la Antártida Occidental se revelaría como un archipiélago de islas rodeadas por océanos internos. Y eso nos lleva a lo que existe en el fondo de todo: la roca. El verdadero continente enterrado. Usando millones de mediciones de radar, gravedad y magnetismo, científicos lograron remover digitalmente el hielo de la Antártida. El resultado es inquietante. Cadenas montañosas enteras, comparables a los Alpes europeos, permanecen completamente ocultas desde hace millones de años. El macizo Gamburtsev, por ejemplo, se extiende por el interior del continente con picos que rivalizan con grandes sistemas montañosos del planeta, sin haber visto jamás el cielo moderno. Cañones aún más impresionantes cortan la roca profunda. El Denman Canyon desciende más de 3 kilómetros por debajo del nivel del mar, convirtiéndose en el valle continental más profundo conocido en la Tierra. Antiguos cauces de ríos atraviesan estos paisajes fosilizados, preservados exactamente como eran cuando la Antártida no era blanca, sino verde. Cuando formaba parte del supercontinente Gondwana, conectada con América del Sur, África, India y Australia, este lugar albergaba bosques, ríos y climas templados. Vestigios de ese pasado aún existen. Polen fosilizado. Sistemas de raíces petrificados. Pruebas de que la Antártida ya fue un ambiente vivo a escala continental. Y todo esto permanece sellado bajo una presión que deformó la corteza terrestre a lo largo de millones de años. El peso del hielo empujó al continente hacia abajo, hundiéndolo lentamente en el manto. Cuando el hielo se derrite, la Tierra no permanece donde está. Se eleva. Un proceso llamado rebote isostático. Un continente entero que se mueve verticalmente a lo largo de siglos, alterando costas, drenajes y tensiones internas de la Tierra. Pero hay algo aún más enigmático oculto bajo el hielo de la Antártida Oriental. Una anomalía gravitacional gigantesca, conocida como Wilkes Land Gravity Anomaly. Una estructura circular de unos 300 kilómetros de ancho, enterrada profundamente bajo el hielo y la roca. Su origen todavía se debate. Puede ser la cicatriz de un impacto colosal, tal vez uno de los mayores en la historia del planeta. O puede ser algo distinto, algo que aún no comprendemos por completo. Sea lo que sea, es masivo, antiguo e invisible. Todo esto convierte a la Antártida en un lugar único. No solo un desierto helado, sino un sistema que conecta pasado profundo, procesos geológicos activos y consecuencias futuras. Y es exactamente por eso que se volvió un punto de interés estratégico. Porque donde existe agua, energía, historia y estabilidad, también existe valor. Valor científico, valor ambiental e, inevitablemente, valor económico. La geología de la Antártida es similar a la de continentes ricos en recursos naturales. Capas que, en otras partes del mundo, albergan carbón, petróleo, gas natural, metales raros y minerales estratégicos. Estudios sugieren que bajo el hielo pueden existir reservas valoradas en billones de dólares. Por ahora, todo eso está fuera de alcance. No por imposibilidad técnica, sino por decisión política. Desde 1959, la Antártida está protegida por un tratado internacional que la define como una zona dedicada a la paz y a la ciencia. Ningún país puede reclamar soberanía. Ninguna actividad militar está permitida. La explotación de recursos naturales está prohibida.
Al menos por ahora. Porque ese tratado no es eterno. En 2048, sus reglas pueden ser revisadas. Y cuando llegue ese momento, lo que importará no será solo quien tiene interés, sino quien ya está ahí. Quien conoce el terreno. Quien mapeó el hielo. Quien domina la logística. Quien construyó presencia. La Antártida puede parecer inmóvil, pero la carrera a su alrededor ya comenzó. Silenciosa, técnica, científica. Por ahora. El problema es que sistemas como este tardan millones de años en formarse y solo décadas en desestabilizarse. Y la siguiente capa de esta historia no involucra solo hielo, roca o vida microscópica. Involucra poder global. Y decisiones que pueden cambiar el mundo entero. Nada de lo que existe bajo la Antártida fue hecho para ser rápido. Cada capa de hielo tardó miles de años en formarse. Cada lago subglacial permaneció aislado por eras enteras. Cada sistema que funciona ahí abajo depende de un equilibrio tan delicado que cualquier interferencia resuena mucho más allá del continente. Aún así, el mundo moderno no opera en escalas geológicas. Opera en ciclos cortos, en demandas inmediatas, en disputas por ventaja. Y es en ese choque de tiempos donde la Antártida se vuelve peligrosa. Hoy, el continente permanece protegido no porque sea invulnerable, sino porque todavía es demasiado difícil, demasiado caro y demasiado políticamente sensible para ser explotado. Pero la tecnología cambia rápido. Lo que antes era inalcanzable ya no lo es. Perforaciones más profundas, sensores más precisos, logística polar avanzada, satélites capaces de ver a través del hielo. Todo eso está transformando a la Antártida de un santuario remoto en un territorio técnicamente accesible. Y cuando algo se vuelve accesible, se vuelve disputable. Por eso, la presencia importa. Las bases científicas no son solo centros de investigación. Son infraestructura, conocimiento acumulado, dominio operacional. Son mapas detallados del hielo, de los vientos, de las rutas, de las zonas estables. Son décadas de datos sobre el comportamiento del continente. Cuando el tratado sea revaluado, no será una discusión abstracta. Será una negociación basada en quien ya conoce el terreno mejor que nadie. Algunos países entendieron esto temprano. Invirtieron en estaciones permanentes, en programas de mapeo, en campañas sísmicas, en presencia continua. Oficialmente, todo en nombre de la ciencia. Y de hecho, mucha ciencia valiosa se está haciendo. Pero la ciencia también es poder cuando se trata de un territorio que guarda suficiente agua dulce para influir en el futuro de la humanidad, recursos minerales que pueden redefinir cadenas globales y un sistema climático que afecta a todos los océanos del planeta. El agua de la Antártida no es solo hielo inmóvil. Alimenta corrientes oceánicas profundas. Regula temperaturas. Distribuye nutrientes que sostienen cadenas alimentarias completas. El hierro liberado por ríos subglaciales impulsa el crecimiento del fitoplancton, que absorbe carbono de la atmósfera. Este proceso ayuda a regular el clima global. Alterar este sistema no significa solo cambiar la Antártida. Significa alterar el funcionamiento del planeta. Y luego existe la vida. Microorganismos que sobrevivieron aislados por millones de años, adaptados a presiones extremas, oscuridad total y ausencia de oxígeno. No son curiosidades biológicas. Son pruebas de que la vida encuentra caminos donde creíamos imposible. Estudiarlos ayuda a entender los límites de la biología, el origen de la vida en la Tierra y hasta la posibilidad de vida en otros mundos. La Antártida es un espejo del pasado y, al mismo tiempo, una ventana al futuro. Pero todo esto depende de una sola condición: permanecer intacta lo suficiente para ser comprendida. Sistemas así no colapsan de una vez. Se degradan en cadena. Un pequeño calentamiento acelera el flujo del hielo. El flujo altera el drenaje subglacial. El drenaje cambia la liberación de nutrientes. El océano responde. La atmósfera reacciona. El impacto no respeta fronteras. Lo que sucede bajo 5 kilómetros de hielo no se queda bajo el hielo. Por eso la Antártida no es solo un territorio distante en el mapa. Es un punto de equilibrio. Un regulador silencioso. Un lugar que funciona precisamente porque fue dejado en paz el tiempo suficiente para volverse esencial. Durante más de 60 años, el mundo estuvo de acuerdo, aunque de forma frágil, en que este continente debía permanecer fuera de las disputas tradicionales. No porque fuera inútil, sino porque su valor real supera cualquier ganancia inmediata. El problema es que los acuerdos dependen de la voluntad política. Y las voluntades cambian. Las presiones económicas aumentan. Los recursos se vuelven escasos. Las crisis aceleran decisiones. Cuando llegue 2048, el debate no será solo sobre minería o soberanía. Será sobre qué visión de futuro el mundo elige seguir. Una en la que todo lo que puede ser explotado debe ser explotado. O una en la que algunos sistemas son reconocidos como demasiado fundamentales para ser tocados. La Antártida guarda la memoria de un planeta sin humanos. Registra atmósferas que nunca respiramos. Preserva paisajes que desaparecieron antes de que nuestra especie existiera.
Sostiene cadenas de vida que comienzan en la oscuridad absoluta y terminan en los animales más grandes que jamás vivieron. Conecta roca, calor, hielo, agua, océano y clima en un solo sistema continuo. Un sistema que tardó millones de años en formarse y que puede ser desestabilizado en una fracción de ese tiempo. Tal vez la pregunta nunca fue qué esconde la Antártida. Eso ya lo sabemos. Agua, vida, historia, energía, recursos. La pregunta real es otra. ¿Qué hará el mundo cuando perciba que este lugar, aparentemente vacío, sostiene mucho más de lo que imaginábamos? Porque algunas cosas no cambian el mundo cuando son descubiertas. Cambian el mundo cuando dejan de ser ignoradas. Y la Antártida ya dejó de ser invisible.